Estoico en el mundo actual, donde la mayoría de las interacciones ocurren a través de pantallas y canales digitales, es más esencial que nunca comprender verdaderamente la naturaleza de las personas con las que nos encontramos. Todos los días nos cruzamos con personas cuyo comportamiento puede parecer normal a primera vista, pero que, bajo la superficie, pueden esconder rasgos sutiles y peligrosos. Estas no son las amenazas obvias que a menudo imaginamos, acechando en las sombras, sino más bien las que se esconden a simple vista, aquellas que se integran perfectamente en la vida cotidiana. Los antiguos filósofos estoicos nos enseñaron a ser agudos observadores de la naturaleza humana. No solo nos animaron a mirar la superficie, nos instaron a mirar más profundamente, a comprender los motivos y acciones subyacentes de las personas que nos rodean. Esta comprensión no se trata solo de juzgar, se trata de protección. El conocimiento es poder, pero también es un escudo, uno hecho no por el miedo, sino por la sabiduría y el discernimiento. Cuando nos armamos con este tipo de conocimiento, no solo salvaguardamos nuestra paz, protegemos nuestras vidas. Echemos un vistazo más de cerca a los rasgos de individuos potencialmente peligrosos que pueden estar escondidos a plena vista. Estos rasgos no siempre son obvios, pero comprenderlos nos ayuda a mantenernos alerta, protegidos y centrados. Imagínese a alguien que siempre tiene las palabras perfectas en el momento perfecto. Al principio, parecen inofensivos, ofrecen pequeños favores y se muestran serviciales. Pero a medida que pasa el tiempo, empiezas a notar sus intenciones subyacentes. Te están guiando sutilmente para que tomes decisiones que satisfagan sus propias necesidades, no las tuyas. Utilizan los halagos, la culpa e incluso el sentido de obligación para manipularte y hacerte creer que les debes algo. Esta erosión de su independencia ocurre gradualmente, a menudo sin que usted se dé cuenta al principio. El estoicismo nos enseña que tenemos el poder de controlar nuestras respuestas, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando nos enfrentamos a la manipulación, el enfoque estoico es dar un paso atrás y desapegarnos. Este momento de reflexión nos ayuda a reconocer la manipulación como lo que es, intentos externos de influir en nuestras decisiones internas. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino de entenderlas como señales y no como órdenes. Esto nos da la fuerza para liberarnos de las tácticas manipuladoras y reclamar nuestra autonomía. Ahora imagina a alguien que constantemente te toca la fibra sensible, tal vez un amigo que siempre tiene una historia triste cuando necesita algo, o una pareja que exagera su decepción cuando estableces límites. La manipulación emocional es una forma sofisticada de control, en la que tus sentimientos se utilizan como hilos para tirar de ti en diferentes direcciones. El estoicismo ofrece una poderosa defensa contra la manipulación emocional. Al cultivar la paz y la claridad interiores, podemos separar nuestras emociones de las influencias externas. Un estoico se preguntaría, ¿esta culpa o esta simpatía es realmente mía o ha sido plantada por otra persona? Esta autoconciencia desmantela el control del manipulador. El estoicismo no se trata de suprimir las emociones, sino de dominarlas para no ser víctimas de la manipulación emocional. Esta capacidad de desapegarnos nos permite construir relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la deuda emocional. Piensa en una persona que poco a poco te va aislando de tu red de apoyo. Podría ser una pareja que sugiere que tus amigos no te entienden como ellos lo hacen, o un miembro de la familia que critica sutilmente a las personas más cercanas a ti, plantando semillas de duda. Esta táctica puede estar envuelta en preocupación o amor, lo que dificulta su confrontación. La perspectiva estoica nos enseña que la comunidad es una parte vital del bienestar humano. El aislamiento, cuando se manipula, amenaza nuestro juicio moral al cortar conexiones que reflejan nuestros valores. Un estoico nos aconsejaría resistir a cualquiera que nos presione para distanciarnos de quienes nos apoyan. En cambio, nos alentarían a fortalecer y nutrir nuestras redes de apoyo, reforzando relaciones que reflejen nuestros principios y valores. Finalmente, considere tratar con alguien cuyas acciones no se alinean con sus palabras. Un día son amables y solidarios, y al siguiente se muestran distantes o desdeñosos, sin una razón clara de por qué. Esta inconsistencia crea confusión, lo mantiene nervioso y nunca sabe qué esperar. El estoicismo valora la coherencia interna, alinear pensamientos, palabras y acciones en armonía.
Cuando nos enfrentamos a la inconsistencia de los demás, el enfoque estoico consiste en hacer una pausa, reflexionar y evaluar. Estas discrepancias pueden revelar una falta de integridad o tácticas de manipulación más profundas. En lugar de permitir que la imprevisibilidad de otra persona nos desestabilice, los estoicos permanecerían arraigados en sus propios valores, entendiendo que esa inconsistencia a menudo refleja una falta de carácter más profunda. En el mundo actual, es fácil desconectarse, esconderse detrás de pantallas y fachadas digitales. Pero la verdadera conexión requiere comprender las capas más profundas del comportamiento humano. Al aplicar los principios estoicos, podemos agudizar nuestra capacidad para reconocer la manipulación, el control emocional y otras tácticas sutiles que amenazan nuestro bienestar. Vivir con conciencia y discernimiento no significa vivir con miedo. Significa tener la sabiduría para tomar mejores decisiones, protegernos y construir relaciones significativas basadas en el respeto mutuo, no en la manipulación. Al abrazar las virtudes estoicas de la sabiduría, el coraje y la autodisciplina, nos fortalecemos para vivir auténticamente, libres de la influencia negativa de las tácticas dañinas de los demás. Estoico: la clave para afrontar los desafíos de la vida es mantenerse firme en sus principios y mantenerse firme en su brújula interna incluso cuando se enfrenta a las inconsistencias del mundo que lo rodea. Piense en ello como la práctica estoica de centrarse en lo que está bajo nuestro control. Si bien no podemos controlar las acciones de los demás, tenemos el poder de controlar nuestras respuestas hacia ellos. Podemos elegir reaccionar de maneras que mantengan nuestra dignidad, nuestra tranquilidad y nuestros valores, sin importar el comportamiento que se dirija hacia nosotros. Si la inconsistencia de alguien tiene como objetivo manipular o controlar, reconocer ese hecho nos da la fuerza para no involucrarnos en sus juegos. A partir de ahí, podemos tomar la decisión de establecer límites firmes, confrontar el comportamiento directamente o, si es necesario, distanciarnos. La inconsistencia en las palabras y acciones de los demás puede servir como señal de advertencia y exigir nuestra cuidadosa atención. Al aplicar la sabiduría estoica, podemos mantenernos centrados, lúcidos y tomar decisiones que protejan nuestro bienestar mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores de honestidad e integridad. Ahora, consideremos el narcisismo. No se trata simplemente de amor propio, es un rasgo más profundo, a menudo tóxico, en el que las necesidades y perspectivas de una persona se inflan hasta el punto de considerarlas más importantes que las de los demás. Los narcisistas pueden carecer de empatía, sentirse merecedores de admiración, a menudo, ignorar los sentimientos de los demás a menos que sirva a sus propios deseos. Imagínese a alguien en su vida que constantemente busca atención, siempre hablando de sus logros o problemas, y rara vez reconoce los suyos, a menos que eso lo beneficie de alguna manera. Por el contrario, el estoicismo enseña que la verdadera autoestima no proviene de la validación externa sino de alinear nuestras acciones con la virtud. Para quienes tratan con personas narcisistas, el estoicismo ofrece un camino a seguir fomentando el desarrollo de la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Un enfoque estoico para tratar con un narcisista no se trata de castigo o rechazo, sino de mantener la paz interior y la integridad moral. Implica comprender que el comportamiento de un narcisista a menudo surge de una profunda inseguridad enmascarada por una bravuconería exterior. Es un desafío, sí, pero el estoicismo nos enseña a responder con paciencia y empatía, reconociendo que sus acciones les dañan más a ellos que a nosotros. Sin embargo, es importante proteger su propio bienestar. No se trata de ignorar el problema o aceptar un comportamiento manipulador, sino de establecer límites para preservar su salud emocional. El estoicismo nos ayuda a desconectarnos de la necesidad de cambiar al narcisista, y en cambio, centrarnos en cómo respondemos de manera que se alineen con nuestros valores. Tranquilos, serenos y con una comprensión clara de lo que está bajo nuestro control. Nos recuerda que nuestro valor no se define por cómo nos trata un narcisista sino por cuán fieles somos a nuestros principios, independientemente de las circunstancias externas. Ahora, toquemos la agresión. La agresión va más allá de los choques de personalidad, puede ser una amenaza directa a su bienestar. Ya sea verbal, como gritos o interrupciones frecuentes, o intimidación física, la agresión crea un entorno en el que te sientes constantemente nervioso, sin saber nunca qué hará enojar a alguien. Desde una perspectiva estoica, la agresión es una violación de la armonía social.
La verdadera fuerza, según el estoicismo, se encuentra en el autocontrol y la racionalidad, no en dominar a los demás. Los estoicos ven la agresión como una debilidad, una incapacidad para dominar las propias emociones. Cuando se enfrenta a una agresión, la respuesta estoica es mantener la compostura y responder con razón, no con emoción impulsiva. Esto no significa aceptar pasivamente el daño, sino más bien elegir cómo proteger nuestra paz. Si alguien es verbalmente agresivo, podríamos desvincularnos en lugar de agravar la situación. En el caso de la agresión física, el estoicismo nos enseña a priorizar la seguridad y a tomar decisiones calculadas y racionales para protegernos. Pero el estoicismo también nos recuerda que la agresión a menudo proviene de un lugar de profundo miedo, inseguridad o dolor. Comprender esto puede ayudarnos a responder con empatía, viendo al agresor no como un enemigo, sino como alguien que lucha por gestionar sus emociones. Finalmente, exploremos la mentalidad de víctima. Imagínese a alguien que constantemente se presenta a sí mismo como la víctima perpetua, pase lo que pase. No se trata solo de buscar simpatía, es una estrategia para manipular las percepciones, lo que dificulta abordar su comportamiento sin ser retratado como el agresor. Desvían la responsabilidad por sus acciones, evitando la rendición de cuentas y creando una narrativa en la que siempre son la parte perjudicada. El estoicismo ofrece una poderosa respuesta a esto. Enseña que los acontecimientos externos no nos dañan, más bien, es nuestra interpretación de esos eventos lo que causa angustia. Un enfoque estoico de la mentalidad de víctima implica comprender las motivaciones más profundas detrás de tal comportamiento, a menudo una negativa a asumir responsabilidades o afrontar el malestar. Un estoico sentirá empatía, pero no permitirá la narrativa de víctima. Establecerán límites, fomentarán la responsabilidad y fomentarán un espacio para la retroalimentación constructiva. El estoicismo también enfatiza la importancia de proteger nuestra propia paz mental. Al tratar con alguien que tiene una mentalidad de víctima, debemos asegurarnos de que su perspectiva distorsionada no afecte nuestra realidad. Debemos permanecer firmes en nuestra comprensión y valores, asegurando que nuestras acciones estén guiadas por principios y no por respuestas reactivas. Un enfoque estoico nos enseña que, si bien podemos ofrecer compasión, no permitimos que la mentalidad de víctima dicte nuestras emociones o comportamiento. En todas estas situaciones, ya sea que se trate de narcisismo, agresión o mentalidad de víctima, el estoicismo nos ofrece una manera de afrontarlas con sabiduría, paciencia e integridad. Si nos mantenemos fieles a nuestros principios y nos centramos en lo que podemos controlar, podemos proteger nuestra paz, defender nuestros valores y fomentar interacciones más saludables con quienes nos rodean. Estoico. El arte de encontrar el equilibrio entre la compasión y el desapego es esencial para crear dinámicas más saludables en las relaciones. Se trata de ofrecer ayuda sin enredarse emocionalmente. La verdadera compasión nos permite apoyar a los demás y, al mismo tiempo, permanecer arraigados en nuestra propia estabilidad emocional, evitando el caos que puede surgir al sentirnos abrumados por la agitación de los demás. Este enfoque fomenta un entorno donde prosperan la responsabilidad y el crecimiento personal, no solo para nosotros sino también para aquellos a quienes ayudamos. Ahora hablemos de un rasgo desafiante pero crucial, el complejo de superioridad. Esta es la mentalidad en la que alguien siente constantemente que es mejor, más inteligente o más importante que los demás. Es una actitud que a menudo genera desdén por aquellos considerados inferiores y puede crear atmósferas divisorias y poco saludables. Las personas con esta mentalidad tienden a esperar un trato especial y se indignan cuando no se les brinda la deferencia que creen merecer. El problema es que este comportamiento no solo daña las relaciones, interrumpe la conexión humana genuina, que requiere respeto, humildad y comprensión mutua. El estoicismo proporciona un poderoso antídoto contra este rasgo negativo. Los estoicos enseñaron que la verdadera superioridad no se encuentra en factores externos como la riqueza o el estatus, sino en virtudes internas como la sabiduría y la virtud. Para alguien con una mentalidad estoica, todo el mundo tiene algo valioso que ofrecer. Aprender de los demás es un viaje que dura toda la vida. La sabiduría del estoicismo nos enseña a abordar la arrogancia con compostura, entendiendo que a menudo surge de la inseguridad interior. Al optar por no involucrarnos en luchas de poder o batallas de ego, podemos crear un ambiente de paz y equilibrio.
En lugar de menospreciar a los demás para aumentar nuestra propia autoestima, los estoicos fomentan la superación personal y la práctica de la paciencia, la empatía y el respeto. Cuando se enfrenta a alguien que muestra un complejo de superioridad, una respuesta estoica se basa en la comprensión. No es necesario que compares su arrogancia con la tuya, ni internalices su comportamiento. En su lugar, mantenga la calma, practique la paciencia y tal vez, solo tal vez, ofrezca un desafío reflexivo a su perspectiva. Liderar con el ejemplo con humildad y calma ayuda a fomentar un entorno más inclusivo y respetuoso, donde el verdadero liderazgo y la conexión puedan prosperar. Luego nos encontramos con los celos y la envidia, emociones que pueden corroer tanto las relaciones como la paz interior. Es fácil caer en la trampa de comparar nuestra vida con la de los demás, sintiéndonos resentidos cuando otros parecen tener lo que nosotros no tenemos. Los celos a menudo se manifiestan restando importancia a los logros de los demás o incluso saboteando activamente su progreso. Desde una perspectiva estoica, estas emociones son irracionales y nacen de valores equivocados. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de nuestro interior, de cultivar la virtud y centrarnos en nuestras propias acciones en lugar de compararnos con los demás. Un enfoque estoico de los celos fomenta la gratitud. Cuando sientas la tentación de sentir envidia, concéntrate en apreciar lo que tienes y trabaja en tu propio crecimiento en lugar de fijarte en lo que poseen los demás. Esto se alinea con el principio estoico de centrarse en lo que podemos controlar, en lugar de desperdiciar energía en cosas que están más allá de nuestro alcance. Si te encuentras con alguien impulsado por los celos, el enfoque estoico es responder con empatía y comprensión, reconociendo que estos sentimientos a menudo surgen de la inseguridad o la insatisfacción con su propia vida. Al encarnar la generosidad y la no competitividad, podrías inspirarlos a reconsiderar su enfoque de la vida y la felicidad. Por último, cuando se trata de falta de empatía, el estoicismo tiene una profunda enseñanza. Imagínese a alguien que parece completamente desapegado de las emociones de los demás, descartando los sentimientos como irrelevantes o ignorándolos por completo. Esta falta de empatía puede crear un ambiente frío y aislante, haciendo que las relaciones significativas sean casi imposibles. Sin embargo, el estoicismo enseña que el desapego emocional no significa ignorar el sufrimiento de los demás, sino responder con compasión racional. Los estoicos nos alientan a comprender profundamente las emociones humanas, no mediante el contagio emocional, sino a través de un enfoque racional y empático de las experiencias de los demás. Cuando nos enfrentamos a alguien que carece de empatía, el estoicismo nos anima a predicar con el ejemplo. Demostrar atención genuina, escuchar atentamente y mostrar comprensión puede guiar gentilmente a otros a reflejar estas cualidades. Además, el estoicismo enseña paciencia y no juzgar, reconociendo que la capacidad emocional de una persona está determinada por sus experiencias y su naturaleza inherente. En lugar de condenarlos por su falta de empatía, ofrezca un ejemplo de racionalidad compasiva. Esto ayuda a crear un ambiente armonioso donde la comprensión emocional puede florecer. A través de todo esto, la práctica estoica de la reflexión interior proporciona una base para el verdadero crecimiento. La fuerza de tu carácter no se mide por la ausencia de desafíos sino por cómo respondes a ellos. Al adoptar la sabiduría estoica e integrarla en nuestra vida diaria, no solo nos mejoramos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo, resiliente y armonioso. Entonces, continuemos juntos nuestro viaje hacia la virtud y la tranquilidad. Gracias por ser parte de esta exploración del estoicismo y el crecimiento personal.